Me estabas comentando que habías leído, o sea, que el primer libro de este año tuyo ha sido Dostoyevsky. Comencé con Noches Blancas y El ladrón honrado, que son dos relatos cortos de Dostoyevsky en comparación con los grandes como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov. Pero fue muy interesante. El ladrón honrado fue mi favorito de los dos. Me gustó mucho porque comimos con la historia de un tipo que tiene una fuerte adicción al alcohol, pero lo ves que al mismo tiempo es muy inocente porque él confiesa que sigue bebiendo alcohol a su compañero de habitación, por así decirlo. Y este lo regaña y le dice, deje de hacer eso porque eso le va a hacer mal y lo va a enfermar y usted necesita encontrar un trabajo y todo, siendo como un amigo. Y él siempre promete, no, lo voy a hacer bien, ya no lo voy a hacer, hasta que al final vuelva a recaer. Después me causó mucha gracia cuando tienen un altercado con este personaje por unos pantalones, que él le dice, yo tengo unos pantalones muy buenos que los puedo vender y puedo ganar algo con ellos y todos son de buena calidad y todo. Y cuando él se dispone a buscar el pantalón para venderlo, ya no lo encuentra. Y cuando le pregunta al protagonista, el protagonista niega rotundamente que él se robó los pantalones. Con el tiempo él lo confiesa, o sea, él todos sus delitos siempre los confesaba, pero aún así te despierta como cierta misericordia, como decir, pobrecito, o sea, pobrecito que por su adicción está haciendo lo que hace. No se le justifica, pero sí tiene un problema. Lo que me gusta es que aun cuando es un relato corto, Dostoyevsky sabe profundizar muy bien en su psicología, entonces llegas a sentir esa empatía hacia él. Y cuando llegas al final te quedas como, no estuvo bien lo que hizo, pero realmente es un pobre hombre. Entonces, eso me gustó mucho. Es un cuento de 11 páginas, creo, o una novela corta, no sé cómo lo denominan algunos críticos, pero ese me gustó. Noches Blancas siento que tiene demasiado hype, dirían ahora. O sea, hay demasiadas personas diciendo, sí, Noches Blancas esto, sí, Noches Blancas aquello, sí, Noches Blancas me partió el corazón, Noches Blancas me ha dejado trastornado por el amor. Yo siento que es mucho eso y siento que me costó un poco leerlo porque cuando hay muchas personas comentando un mismo libro, como que ese libro pierde atractivo para mí. Pero dije, lo quiero leer, quiero animarme al reto, porque hay muchos que dicen, no puedo porque esto me va a afectar mi psique. Y entonces dije, vamos a ver qué hay ahí. En síntesis, me llamó la atención cómo el protagonista está desesperado buscando el amor, porque se enamora de la primera chica que ve cruzando en un puente. Y después se ofrece a acompañarla a su casa, comienzan a conversar, después la conversación va fluyendo poco a poco, después le dice vámonos al día siguiente y después al siguiente, aprovechando el fenómeno de las noches blancas de Petersburgo. Y me llama la atención solo cómo en cuestión de unos cuantos días el tipo cae perdidamente enamorado de ella. No niego que sí existe la posibilidad de que te enamores de alguien. El tiempo es una variable muy relativa, pero la clave aquí es que esté correspondido. Y fue lo que a él no le pasó. O sea, él se estaba haciendo castillos en el aire por su cuenta, cuando la chica ni siquiera mostraba mayor interés. O sea, sí mostraba, pero más desde el punto de vista de la amistad. Lo más duro, creo yo, y por lo que muchos lloran, es por el momento en el que, cuando al fin ella como comienza a decir, bueno, está bien, ya mi pretendiente no está, hagámoslo. Y el protagonista se emociona y dice, perfecto, hagámoslo, nos vamos a casar y todo, y comienza a hacerse sus planes de boda él solito, cuando de repente el tipo con el que esta muchacha se escribía, con Nastenka, lo ve pasar por el mismo puente, se emociona, lo reconoce y se va detrás de él, y deja al protagonista solo, observando el espectáculo. Y que después, posteriormente, lo invita a la boda. Es como, no, hombre, o sea, quiérete, rey. Sí. Pero bueno, o sea, se entiende, aunque se me hizo muy, muy como alguien al que lo condenaron a la friendzone desde un principio.
siento que tal vez por eso muchos de los lectores actuales, especialmente muchos que son jóvenes como nosotros, se sienten identificados porque en algún momento les ha pasado. Cuando lo leí me sentí como, sí, es cierto, me ha pasado. A todos nos ha pasado en algún momento un amor no correspondido y que nosotros nos hacemos ilusiones, pero no sé, diría, fue bueno, pero no me encantó tanto como El ladrón honrado. Y no me traumé, no, para nada. Tengo una compañera de la universidad que me dijo, no lo puedo leer porque me voy a trastornar y me voy a traumar con eso. Nah, por favor, es solo la historia de un amor no correspondido. Pero hay quienes les gusta, hay quienes eso sea fantástico, perfecto, cada quien tiene su criterio. A mí, ese tipo de historias no mucho me gustan, me aburren, pero es válido. Dostoyevsky siempre es bueno escribiendo lo que escriba. El Diego Rosarín te lo recomiendo, que lo pondré aquí. Tiene un vídeo que está muy guay sobre. Que hace un directo especial sobre el amor. Y ahora que me has comentado esto. O sea que al final esa historia de Dostoyevsky, de ese libro, no es una historia vibrante que te haya hecho. Que haya resonado contigo. Pero sí es una historia que tiene. Pues eso, que tiene empatía porque todos hemos estado en esa situación. Y da mucha ternura ver que el personaje se va a estrellar tarde o temprano, que su amor no es correspondido y aunque sea, es muy circunstancial, es esa conveniencia, no es un amor en sí. Y no sé, el vídeo este es Life especial sobre el amor, que no sé si lo estás viendo aquí, lo dejo por aquí. Ah, lo he escuchado, no lo he visto, pero ya que es Tiene del buen Diego, lo voy a buscar. El buen Diego. Tiene frases muy buenas, la verdad. Ahí como comenta 5 frases y reflexiona y está interesante. Y luego lo que dices tú de que o sea, es súper interesante si la pregunta sobre si el amor se hace, si el amor nace o se hace. Y seguramente sea ambas. Haya amores que a primera vista pues haya una conexión ahí de pues, estética o tal, o interesante, y otros que se hacen poco a poco, a fuego lento, como las comidas, vaya, como la cocina. Es correcto, es que yo siento que el amor es único para cada persona. No a todos, no es como que existe una fórmula infalible Y es dinámico, no y es, no de es, no cinco es una pasos y tienes que hacer esto y hacer tu checklist. No, o sea, depende. En todos los casos cambia. Como tú dijiste, o sea, es circunstancial. Depende mucho el contexto. Cómo se conocieron, dónde se conocieron, qué experiencias previas han tenido ambas partes con el amor, si ha habido traumas o no, cuál es la manera, el abordaje que hace cada uno, la dicotomía estímulo-respuesta. O sea, son muchas variables, por eso no funciona de todas las maneras. Yo podría decir de mí es una cosa, pero va a ser totalmente diferente contigo o con alguien más. Entonces, por eso siento que el libro nos toca diferente, porque estaba platicando con otros compañeros y me provocaba gracia porque yo les decía, yo entiendo muy bien el personaje porque también me pasó, pero también entiendo a Nastenka porque también me ha pasado. O sea, llega a un punto en el que llegas a entender ambas partes, pero sí, o sea, yo siento que Noches Blancas lo que tiene es que es un relato totalmente romántico. O sea, son los ideales del romanticismo, de la emoción sobre la razón, el amor no correspondido. No se trata tan profundamente, pero sí sabemos que dentro del ideario romántico estaba la idea del suicidio ante la pérdida, ante el amor no correspondido, ante un caso fallido o ante un dolor muy grande. El arquetipo del el personaje que se estrella contra la realidad al ver que las cosas no salen como él esperaba. Y me hace pensar mucho en Las tragedias del joven Werther de Goethe, que fue un libro clave en el romanticismo y que hasta que fue prohibido por un buen tiempo porque como que muchas personas, muchos jóvenes se lo tomaban demasiado literal y decidían culminar sus vidas al estilo de Werther. Entonces, es curioso, es interesante también ver cómo la literatura tiene ese poder de tanto expresar y ser un espejo de la realidad, como también ser un motor, ser un germen para que haya cambios sociales o haya muchas acciones determinantes dentro de la sociedad.
En general, todas las ficciones han tenido tienen un impacto cultural y un impacto a nivel de que tú te representas con el protagonista o con lo que pasa. Y, por ejemplo, Matrix, me acuerdo que esta semana o estas 2 semanas me he visto las sagas, o sea, las 4 películas. La última menos porque es más pocha. Pero Matrix, por ejemplo, la primera película tuvo un impacto a nivel que creó psicosis en muchas personas. Me acuerdo de un caso de un chaval que se obsesionó. Iba con indumentaria típica de Matrix, de una gabardina con látex o lo que fuese. Y acabó, esto fue en Tiroteos Unidos de América, claro está, y acabó pegando un tiro con una escopeta a sus padres, por rollo de lo de si estás en la Matrix o si no, si es real o no, tal. O sea que no me extraña que respecto al amor y al suicidio y a la fusión de tu identidad con la de la otra persona y cómo ese desencuentro es un trauma que te enfrenta al amor, vaya. No me extraña que el índice de suicidio se disparase o sea que al final la ficción es una forma de ganar experiencias sin vivirlas, pero también sentirlas, es algo extraño ahí. Es cierto, o sea, la literatura es tanto un motor que genera el cambio como un espejo que lo describe. Y es muy interesante, y ya entrando en materia, esto nos sirve como un buen abordaje para el libro del que hablaremos hoy, porque, wow, leer el ensayo sobre la lucidez de Saramago te deja pensando bastante sobre cómo trabaja realmente el poder, cómo funciona, cómo opera cuando se siente amenazado, cómo se articulan las narrativas para crear culpables, aun cuando no los haya, cómo cuando el sistema se desestabiliza, hablando políticamente, el sistema va a buscar la manera de sobrevivir. Aún así, tenga que hacer todo lo que está a su alcance, o como diría Maquiavelo, el fin justificando los medios. Y bueno, ya tomando esto como inicio, me gustaría darte la bienvenida, Apache. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Agradecido, bienvenido. Y también para todos los que nos escuchen. El día de hoy trataremos sobre el ensayo sobre la lucidez de José Saramago, cuando la democracia se pone en jaque. ¿Qué pasaría si un día despertaras y descubrieras que la democracia, tal como la conocemos, ya no funciona? Hoy hablaremos del ensayo sobre la lucidez, una novela provocadora de José Saramago que nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos piensan por sí mismos demasiado bien? Hablando un poco del contexto de la obra, esta obra fue publicada en 2004. El ensayo sobre la lucidez puede considerarse como una continuación indirecta del ensayo sobre la ceguera, que fue publicada en 1995. Saramago recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998. Nos conduce de vuelta a un país sin nombre para retratar una sociedad aparentemente democrática, pero profundamente frágil. La historia comienza con algo sencillo, casi aburrido, unas simples elecciones municipales. Sin embargo, el resultado lo cambia todo. La mayoría de los ciudadanos se dirigen a votar. Extrañamente, el porcentaje de abstencionismo no es tan elevado como en otras elecciones, pero la mayoría de los votos declaran algo: el voto en blanco. La gran mayoría de los ciudadanos decide votar en blanco, y no es por error, no es por desinterés, sino que es una decisión consciente. Este acto desconcierta al gobierno, que interpreta el voto en blanco como una amenaza. En lugar de preguntarse por qué la gente ya no confía en el sistema, el poder responde con miedo, represión y manipulación. Aquí Saramago, con su tono satírico, nos lanza su primera gran crítica. La democracia puede volverse autoritaria cuando el pueblo deja de obedecer. Se me hace muy curioso cómo en esta obra narra que en la primera votación todos votaron en blanco, algunos votaron por el partido de la derecha, un poco menos por el partido del medio y muy pocos por el partido de la izquierda. Pero todos se quedaron sorprendidos cuando de repente la gran mayoría de votos eran blancos.
y cuando deciden hacer una segunda votación, el abstencionismo cae a cero y el 83% del electorado vota en blanco, anulando las elecciones. Y es del momento donde estalla todo este caos que el gobierno dice, ¿qué hacemos? Eso es un ataque terrorista, nos están amenazando los anarquistas, están peleando para desestabilizar nuestro régimen democrático. Y me llama mucho la atención esta observación, que el gobierno nunca llega a plantearse la cuestión, ¿será que la gente ya no está confiando en el sistema? ¿Será que la gente ya no tiene fe en las instituciones como las conoce? Y enlazándolo con el ensayo sobre la ceguera, es curioso porque en el ensayo sobre la ceguera, todos quedan repentinamente ciegos, pierden la vista con la ceguera blanca, lo llama, y así, tan repentinamente como llega, repentinamente se va. El ensayo sobre la lucidez llega 4 años después de esos sucesos. Y lo que sucede, lo que acontece, valga la redundancia, es que como que repentinamente ahora el discernimiento y la capacidad crítica de la gente como que se volvieron mucho más agudos y finos después de la ceguera blanca, porque ya no caen en las redes de la democracia corrupta tan fácilmente como en las elecciones previas. Hay una parte donde Saramago dice, a modo de broma, es asombroso cómo de la noche a la mañana todos se convirtieron en expertos en ley electoral, porque en el momento que el gobierno envía a sus policías, también a la policía secreta, a investigar, mandan a sus espías con micrófonos a escuchar lo que dicen en las filas de los centros de votación y todo. Siempre que les preguntan, ¿y usted por quién votó? Ellos responden, por la ley no estoy obligado a revelar por quién he votado, porque tengo el derecho de mantener eso secreto, porque el voto es secreto. Y es la respuesta que todas las personas a las que interrogan repiten como si fuera un mantra religioso. No estoy obligado a responder porque el voto es secreto. Con el tiempo, las autoridades comienzan a desesperarse porque no llegan a identificar un enemigo. Por más que investigan gente, por más que encarcelan gente, por más que no lo dice explícitamente, pero seguro pasan por más que hasta han ejercido tortura y privación de libertad prolongada, en ningún momento obtienen una respuesta favorable. Es decir, fue tal grupo, fue tal persona, fue tal movimiento político, nos hemos puesto de acuerdo. El único momento en donde alguien medio suelta un poco la sopa es cuando interrogan a una mujer y esta le dice al interrogador, que es un policía principiante, y le dice, nunca les vamos a decir por qué es que nosotros hemos votado en blanco. Esa alusión a nosotros quiere decir que sí hay un gran colectivo que sabe por qué es que están haciendo esto, no como un movimiento revolucionario, porque fue toda la población de la ciudad capital, sino hay algo que los ha hecho ver con más nitidez las cosas, que ha hecho que ahora puedan ver las cosas tal cual son. Porque vemos que a lo largo de la novela, por más que el gobierno da sus boletines en la televisión, dan sus informes, se dan discursos, se ponen noticias en el periódico, las personas nunca caen. Y es extraño ver cómo todas las personas se unen, todas las de la capital, excepto las que votaron por alguno de los partidos convencionales, todos se muestran unidos en un mismo propósito, como si alguien los hubiera puesto de acuerdo cuando nadie lo ha hecho. Entre los temas centrales tenemos los siguientes: la fragilidad de la democracia, la manipulación política y mediática, la desconfianza del Estado hacia los ciudadanos y la libertad como amenaza para el poder. Paradójicamente, el gobierno no teme la violencia, sino algo más peligroso: ciudadanos críticos, pacíficos y conscientes. ¿Qué piensas tú, Pache? Lo primero, que es una obra que su estructura parte de lo general a lo particular, o de lo macro a lo micro. Como bien has indicado, es una obra que parte de un concepto general, que son unas elecciones, que es lo que impregna toda la soberanía y el poder que emana del pueblo a las instituciones, ¿no? Y comenzamos en
en ese entorno de elecciones municipales que solo se dan cada 4 años y no es algo cotidiano, es algo muy anecdótico, cada 4 años o cada 6 según el país. Creo que en México es cada 6, en España, por ejemplo, es cada 4. Y eso es una obra que va de lo general a lo particular. Y a partir de entender un poco la situación del país, vamos conociendo diferentes vidas, ¿no? Comenzamos con las vidas de los que están insertos en el protocolo democrático de las elecciones. Conocemos que es un día de lluvia, pues las dudas que tienen los responsables ahí del colegio, cómo hay diferentes policías a cargo de... En la primera vuelta, pues para inspeccionar que todo va bien, y en la segunda, como bien has indicado, por parte de, creo que son el gobierno y los ministerios, como que se ve una confabulación y cosas así. Y esta obra en sí me gusta, ya no tanto porque conecte con ensayos sobre la lucidez, que sí me parece muy aceptada el paralelismo que has indicado de que en ensayos sobre la ceguera hay una ceguera blanca, que no lo recordaba yo. Y aquí hay ese ensayo sobre la lucidez y hay una ceguera blanca, pero esa ceguera blanca no es literal, sino que es una idea que se materializa a través de la democracia, ¿no? Y me gusta mucho porque a través de lo general vemos lo particular de, pues al principio sucede el voto en blanco de manera masiva y luego vemos cómo hay pequeñas respuestas de la propia ciudad o del pueblo. Vemos cómo nos sumergimos en las vidas del alcalde, de la ciudad, del gobierno y sus ministros, de cómo funciona el poder. Y eso, dentro de todo lo que ocurre, lo importante de lo que siento yo leyendo esta obra es esa cotidianidad y esa realidad. O sea, que puede ser real perfectamente lo que sucede y cómo el ministro y el gobierno bueno, aquí tengo apuntado básicamente que es igual que pasó en la pandemia en todos los países y en general en las crisis se muestra la fortaleza del pueblo y el poder o gobierno que reside, que muchas veces he de indicar que se confunde poder con gobierno cuando el poder reside en el poder militar, el poder político, el poder empresarial, el poder mediático que lo compone la televisión, la radio, el cine, las revistas, la educación, también las redes sociales, que siempre están en propiedad privada, principalmente. Entonces opino que es una obra digna, como te he indicado otras muchas veces, he indicado en otras grabaciones. Una obra no se termina hasta que no la comentas con alguien, y es en estos momentos en los cuales intercambiamos las ideas y las impresiones donde podemos ver patrones que tienen que ver con nuestra realidad y que, como bien has indicado antes, comentando el libro de Dostoyevsky de Noches Blancas, en este caso, Ensayo sobre la lucidez, nos hace preguntarnos sobre qué pasaría ante una abstención masiva y cómo se comportaría el pueblo de la ciudad, que seguramente, como pasó en pandemia, acatase lo que hubiera que soportar, y habría muchísima solidaridad entre los vecinos o entre los habitantes de la ciudad que en esta obra se establece el estado de sitio. Gracias, Patrick. Me estaba recordando que me llama la atención cómo la solidaridad es un tema recurrente a lo largo de la novela, porque en el momento que el gobierno decide irse de la capital a otra ciudad y llevarse todo el poder político hacia esta nueva capital y dejar abandonada a la ciudad a modo de castigo, a modo de aislamiento forzado, y le establecen un cerco alrededor de todos sus límites para evitar que las otras provincias se contagiaran de esa plaga, llaman ellos. Piensan que la ciudad va a caer en el colapso, en la anarquía, el vandalismo, que los asesinos iban a andar sueltos por la calle, igual los violadores y los ladrones, y para asombro de ellos acontece todo lo contrario. La ciudad continúa su ritmo normal, aun cuando la policía no está ahí. Todo continúa con total normalidad.
no se reportan demasiados incidentes violentos, o sea, hasta dice que son demasiado pocos, casi inexistentes. Es como si de repente todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para que no hubiera casos de agresión o violencia en la ciudad. Y entonces se ve que la ciudad está prácticamente bien, hasta uno de los momentos clave en los cuales el alcalde decide renunciar posterior a un atentado terrorista que se le atribuye a lo que el gobierno llama los blanqueros, que es una especie de designación peyorativa para llamarlos terroristas, cuando en realidad el alcalde, y nos lo muestra por el diálogo que mantiene con el ministro del Interior, sin querer, el ministro del Interior confiesa que ellos han sido los autores materiales intelectuales de la explosión del metro que generó un gran número de muertes en la ciudad, que eso lo hacían para crear un casus belli contra los blanqueros. Y lo que sucede es que el alcalde decide renunciar y prácticamente la ciudad ahora se queda sin alcalde. Y aun cuando prácticamente esas estructuras de poder, esas instituciones desaparecen, la sociedad continúa funcionando sin ningún problema. Siento que Saramago nos está dando un mensaje implícito de nosotros no necesitamos tener un gobierno que nos reprima en la cabeza para que mantengamos el orden. No necesitamos una policía que todo el tiempo nos esté lanzando gas lacrimógeno con tal de decir que nos está cuidando y nos está protegiendo del caos. Nosotros mismos podemos vivir en paz y coexistir en un ambiente de armonía sin necesidad de que exista un órgano represor atrás. Como cuando hacen la marcha por los fallecidos en el atentado del metro, en que todo el gobierno se inquieta porque dice que se están dirigiendo al que era el antiguo Palacio de Gobierno y los edificios de las instituciones y creen que van a hacer un caos, va a haber un saqueo y todo. Y lo que sucede es que únicamente marchan tranquilamente y en orden. No se presenta ningún hecho violento y así como llegan, así se van también, guardando el luto correspondiente. Lo cual desconcierta al gobierno porque ellos se quedan viendo todo y piensan, ¿pero qué está pasando? O sea, no hay gobierno, no hay policía, no hay seguridad, no hay nada. Y ellos mismos están cubriendo esos roles. En el momento que los encargados de recoger la basura deciden ya no hacerlo porque se declaran en huelga, entonces el gobierno piensa en nuestra oportunidad para sabotear la ciudad. La ciudad se va a llenar de basura, va a haber un caos, se van a desesperar y van a clamar porque el gobierno regresa a poner orden a la ciudad. Y entonces, ¿qué sucede? Todos los recolectores de basura se quitan sus uniformes, se ponen su ropa normal y comienzan a limpiar ellos mismos la ciudad. Y dicen, no vamos a cobrar porque los que están de huelga son nuestros uniformes, no nosotros. E incluso hasta los amenazan con despedirlos, pero a ellos no les importa. Ellos aún así continúan limpiando y manteniendo la ciudad limpia, lo cual termina de poner en jaque al gobierno, porque hagan lo que hagan, parece que no consiguen. Las narrativas no funcionan, los discursos en televisión no funcionan, las amenazas en televisión tampoco funcionan. Y eso es interesante, como siento que Saramago nos está diciendo, miren, nosotros podemos vivir bien. No necesitamos tener un gobierno en la cabeza que nos esté diciendo qué hacer, cómo hacer. Nosotros, por nosotros mismos, podemos hacerlo y podemos generar un cambio dentro de nuestra sociedad. Me recuerda mucho la famosa frase de el hombre es bueno, solo son las circunstancias lo que hace que él cambie. Y me llamó mucho la atención cómo Saramago nos muestra esto, ejemplificando cómo esta ciudad ficticia mantiene el orden, aun cuando sus gobernantes pensaron que habría un caos institucional. Y siento que este es el primer bloque de la novela. La constante discusión de los ministros para intentar descubrir cuál es la razón de este caos político, el vaivén entre las narrativas, entre el abandono de la ciudad, el sitio de la ciudad, y todo esto que llega a culminar con el atentado contra la ciudad y la continuación de la vida
cotidiana en la misma. Con este primer bloque, Saramago casi ha traspasado la mitad del libro. Posteriormente, la segunda parte inicia con el momento en el que deciden enviar un grupo de oficiales de policía a investigar y descubrir quién es la persona que está atrás de esto, porque han recibido un chivatazo. Uno de los personajes del ensayo sobre la ceguera es uno de los secretarios administrativos del gobierno, uno de tantos secretarios que hay. Pero él, considerando que es un gran deber patriótico informar todo lo que sepa, se recuerda de que él estuvo en el mismo hospital donde la esposa del médico los protegió, los ayudó, los alimentó y posteriormente los rescató del incendio del manicomio donde estaban. Y él se recuerda que esta mujer nunca quedó ciega. Entonces transmite esas informaciones a sus superiores hasta que llegan al presidente, al jefe de Estado. Y este decide que va a enviar una comisión a investigar quién es esta mujer y por qué es que no quedó ciega, atribuyendo a que si ella no quedó ciega cuando todos quedaron ciegos, muy probablemente ella ha sido la que ha provocado este caos. Entonces se dispone a enviar este grupo de 3 oficiales, un inspector jefe, un inspector secundario, bueno, el inspector jefe lo llama el comisario, el inspector y un asistente. Entonces los envían y entran a la ciudad furtivamente, a escondidas, como que si fueran espías. Se instalan en un edificio en la ciudad y comienzan desde ahí a planear su investigación. Contactan, primero interrogan al hombre, al secretario, lo amenazan para que él no diga nada ni divulgue la información. Narra los acontecimientos que ya sucedieron en el ensayo sobre la ceguera, lo cual establece desde este punto el nexo entre las 2 novelas, y posteriormente este tipo les da una fotografía del grupo que se tomaron cuando todos recuperaron la visión, y comienzan a interrogar a cada uno de los personajes de la novela. De esa manera comienza todo el proceso de investigación. Los interrogan y todo, pero no consiguen sacarles mayor información hasta que contactan a la mujer del médico. La mujer del médico entonces sabe lo que el gobierno quiere hacer y se muestra reacia a colaborar, hasta que de repente la historia da un giro de 180 grados muy interesante en el momento en el que el comisario nos revela que él fue parte del grupo de personas que fueron protegidas y rescatadas por la mujer del médico, y ésta lo reconoce, y él llega a tener este conflicto interno de decir: yo no puedo hacerle algo a alguien a quien le debo la vida, porque ella me rescató de ese incendio, ella me alimentó, ella me limpió cuando yo no pude. Y llega a desarrollar esta afinidad, y este momento de quiebre es el que hace en el que él decide comenzar a perder el tiempo que tienen designados para la investigación. No perderlo en un sentido de que dejó de hacer cualquier cosa, sino que simplemente se dedicó a convivir más con ella, a conocerla, se dedica a pasear por la ciudad y observa que la ciudad está bien, aún sin gobierno, están bien. Con el tiempo él transmite estas informaciones a sus superiores, sus superiores se molestan porque dicen: ¿cómo es posible que la investigación no está dando frutos y todo? Y deciden retirar a los otros 2 inspectores. Los llaman de vuelta, pero solo a él le piden que se quede. Y aparece un personaje siniestro, un personaje que hasta da miedo por la descripción tan simple que se da de él. Lo llama el hombre de la corbata de pintas azules. Y le dice que el jefe del interior le pide que mande la foto, que envíe la foto al Ministerio del Interior, que los otros 2 detectives se retiren y vayan con el director de la policía y que él permanezca, que no haga nada, que simplemente descanse. En ese momento él se dispone a advertir a la mujer del médico, y vemos este debate interno que tiene él contra lo que él siente versus su deber, lo que él entiende por deber. Él decide sus sentimientos y su gratitud hacia la persona que lo salvó. La novela toma otro tono, ya no es una representación de
una exposición sobre el gobierno, cómo funciona el gobierno, los instrumentos de que se hace, sino que ya nos muestra qué es capaz de hacer la gente en el poder cuando se sienten totalmente amenazados. Y posterior a eso, me llama la atención cómo el gobierno decide comenzar una cacería de brujas prácticamente, porque comienzan a crear noticias falsas en el diario, utilizando la fotografía, diciendo que esta es la mujer que lidera el movimiento de los blanqueros, que es la única que no quedó ciega y que por ende ella es la que está atrás de todo esto. Y por lo tanto es el enemigo público número 1 del Estado. O sea, el gobierno decide crear una narrativa falsa, dado que no tienen ningún culpable, con el único fin de tener una cabeza de turco. O sea, de encontrar un chivo expiatorio y decir, muy bien, dado que no tenemos nada, la vamos a acusar a ella. Y el detective se preocupa por eso, le informa lo que está pasando. No obstante, aun cuando el gobierno hace circular estas noticias en los noticieros, en la televisión, en la radio y en los periódicos, la gente no lo cree. Otro momento clave es el momento en el que él toma la decisión de informar todo lo que sabe a un periódico de esos pocos periódicos que no están comprados por el gobierno. Da toda su versión de los hechos, aun cuando los periodistas están preocupados de que saben que los van a censurar, que posiblemente hasta cierren el periódico y que los acusen de algún delito grave, pero ellos aún así lo van a hacer y deciden informar la verdad, deciden revelar el juego sucio que tiene el gobierno, generando acusaciones falsas contra personas que no tienen ninguna implicación con el voto en blanco, que no están desestabilizando el gobierno ni lo están amenazando, pero que están siendo demonizados por el simple hecho de que ellos no quedaron ciegos, en este caso la mujer del médico. Comienza todo este último arco narrativo y cuando sale la noticia, en el gobierno se vuelven locos, se enojan, se alteran totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Ordenan que vayan a quitar todos los periódicos de circulación, que cierren esa compañía, que arresten a los editores y todo, y que toda la noticia pase por completa censura. Extrañamente, todos los periódicos de siempre, los que estaban financiados y comprados por el gobierno, tenían muy poco movimiento, casi nadie los compraba. Pero justo el del diario pequeño, en el que publican esta primicia, se venden todos los ejemplares, toda la gente los compra. Por lo mismo que esta gente se ha vuelto demasiado lúcida, valga la redundancia. Posterior a ello, dado que los periódicos son retirados de circulación, de repente narra que muchas personas, es una persona sacando copias de esta carta que envió el comisario al periódico, contando todo, y lo lanzan desde las ventanas de los edificios. Después más y más personas se van uniendo, sacando copias, volviéndose una especie de boletín informal, y que caen muchas hojas, muchas copias con la historia, para que la gente se informe en toda la ciudad. Esto desconcierta más al gobierno, que continúa buscando quién hizo esto, pero nunca encuentran a nadie. Posteriormente, el cierre de este arco culmina con... ¿Podemos o no hacer spoiler, Pachi? O sea, yo diría que quien no quiera oír el spoiler, que no escuche hasta aquí y que se salte hasta el minuto que indique en la pantalla cuando lo edite y ya está. Me parece bien. Así que ya sabes, si no quieren spoilers, paren aquí y continúen después. Lleguen a las recomendaciones literarias. Para los que sí les gusta igual enterarse de los chismes y después los van a confirmar, vamos a continuar. El cierre de este arco narrativo es el momento en el que el comisario decide caminar por la misma plaza donde siempre iba a sentarse a pensar, y de repente, en una escena que wow, no sé, esta es una de las mejores escenas trágicas que jamás he leído, él se dispone a sentarse en un parque
En el momento que lo hace, alguien le dispara por la espalda a quemarropa en la cabeza. El cuerpo cae de golpe y la historia de nuestro querido comisario termina para siempre. La persona que lo hizo fue el hombre de la corbata de pintas azules. Este mismo asesino a sueldo que posteriormente, haciendo uso de un arma de francotirador, llama la atención de la mujer del médico, cuyo esposo ya ha sido previamente arrestado por los cuerpos de policía que han llegado a la ciudad con este fin, y estando ella sola en su casa, él hace uso de una estratagema con tal de que ella se asome al balcón, y en el momento que ella lo hace, se escuchan 3 detonaciones. La mujer cae al suelo y muere. Como el perro de las lágrimas, que es otro personaje también del ensayo sobre la ceguera, comienza a ladrar, también disparan al perro. Curiosamente, los personajes que conversan al final de la novela sobre qué es lo que ha pasado son un par de ciegos, es un par de ciegos. Y ese cierre que tiene la novela, fue algo que me dejó sin palabras, realmente. Fue algo que, si yo no lloré con Noches Tristes, sí lo hice con la muerte de la mujer del médico. Porque imagínate tomarle afecto a un personaje y que después muera de esa manera tan triste, tan trágica. Wow. Es algo que... Tan traicionera, sí. Sí, es una manera tan traicionera que uno dice: Saramago, no puedo creer lo que me hiciste. No te lo perdonaré jamás. Pero que aún así es lo que hace la buena narrativa. El hecho de que llega a conmoverte, que te hace sentir algo, que lo sientes dentro de ti. Y wow, cuando recuerdo esa escena me quedo sin palabras. ¿Qué piensas tú, Pacho? Voy a recorrerlo desde el final, que en donde se acaba hasta el principio, desde la muerte traicionera de la mujer del médico. O sea, es buena literatura porque aparte de... porque no es idílica, no es ideal, forma parte de la vida misma. Me he dado cuenta de la que hablabas, estaba apuntando cositas y, por ejemplo, a nivel interno de la obra, de cómo se escribe, no hay nombres propios porque lo que importa es que los personajes podamos ser cualquiera de nosotros. Entonces, la mujer del médico, el alcalde, o sea, perfectamente podríamos ser cualquiera de nosotros, policía, el comandante, el secretario, el ministro. Me gusta esa manera de Saramago de no usar signos de puntuación para que tú seas el propio que pone ritmo a la obra, entre comillas, y que haya una aportación por tu parte. Y luego ese no usar los nombres propios para que se note que esta obra es común, es del colectivo, de que no importa tanto los nombres porque podríamos encajar cualquiera en cualquier situación. Y bueno, ya quitando esa parte final que significa la obra, o sea, hay un punto de inflexión en el cual el propio poder deja de ser un poder real por la lucidez del pueblo y lo que se legitima es un falso poder a través de la mentira, a través de en vez de lo que tiene que ser un soberano o un gobierno, que es servir a la ciudadanía, lo que hace es instrumentalizar a la ciudadanía para afianzarse en el poder. Entonces, en el momento que se acusa a la mujer del médico de ser la perpetradora del terrorismo, de la epidemia blanca, del voto en blanco, ahí ya el gobierno en sí mismo deja de ser un gobierno, pasa a ser el terror, porque a través de la mentira se intenta sitiar la ciudad y crear a través de la bomba en la estación, creo que no sé si era de tren, a través de la estación de tren, de los medios de comunicación, de los periódicos, se sitúa un contexto en la población tal que lo que se busca es crear las peores condiciones posibles para que el pueblo se arrodille y rectifique su voto y vote a cualquiera que sea, menos al voto en blanco. O sea, que elija bajo la amenaza de la pistola o de otros mecanismos. O sea, no solo la violencia literal, como es que te apunte con una pistola, es violencia o es una manera de obligarte a hacer las cosas. Ahí, por ejemplo, se comenta mucho
que está el golpe duro, que sería un golpe dictatorial a través de las armas, pero también existen los golpes blandos, que es a través de los medios de comunicación. Pues la propaganda siempre ha sido como la mentira a través de la cual te hacen creer lo que quieren que creas. Es decir, si el 80% de los medios de comunicación son privados, o sea, la opinión pública nunca va a estar representada en la opinión publicada, porque la opinión publicada tiene que ver con la propiedad de esos medios. Por ejemplo, de todas las noticias que aparecen a lo largo del día, de la semana, en los telediarios o en la prensa o en las redes sociales, se distinguen muy bien esas noticias de las noticias que nos pasan en el día a día. Al final, los ciudadanos lo que nos afecta es poder llegar a fin de mes, poder comer, que nuestro entorno esté bien, poder ir al médico cuando haga falta y no sufrir, vaya, y el apoyarnos. Entonces, muchas noticias tienen más que ver con una refriega de unos partidos contra otros, de creer que los políticos son todos malos cuando detrás de los políticos hay empresarios concretos, hay multinacionales, hay una serie de financiamiento de los medios de comunicación que no son públicos, porque ¿cuántos medios de comunicación pertenecen a sindicatos pagados por los trabajadores de un sector? ¿Cuántas televisiones hay de esas? ¿Cuántas espacios en la televisión hay ofrecidos para asociaciones vecinales? O para asociaciones de barrio, o para asociaciones de agricultores. Entonces, esta obra, al comentarla, pues literalmente en la trama, al tensar tanto la democracia vía una forma legal a través del voto en blanco, se ven las costuras del propio gobierno. Se ve que quien no gobierna no es quien sirve al pueblo, es quien instrumentaliza al pueblo para a través de la mentira controlarlo y controlar el poder y insertar dentro de las mentes de la población una legitimidad que no la da un pueblo lúcido, sino que la da un pueblo que está siendo manipulado, como he indicado, de que se manipula a través del estado de sitio de la ciudad y se manipula a través de los medios de comunicación. Bueno, y ya finalizo este punto concretamente con esta frase, que es que el poder teme no ser necesario y que pueda ser desechado. Entonces, aquí el gobierno, cuando declara el estado de sitio e intenta hacer sufrir, lo que hace es que la representación del poder, que ya no es legítima, no sabe qué hacer. Intenta, a través del ministro y a través de los componentes del gobierno, hacen barbaridades. Y en ese momento en el que vemos que se inician esas barbaridades, vemos que el poder real que es el poder de la solidaridad del pueblo. El alcalde deja de ser el alcalde para ser parte de lo común, de lo colectivo, y mostrar respeto por los que se han muerto en esa marcha. Pese a que los medios de comunicación intentan interrogar al alcalde y el alcalde les insiste: yo ya he dejado de ser alcalde, yo soy un ciudadano más aquí. No me volvéis a preguntar lo mismo todo el rato, porque yo no soy representante de esta gente. Todos los que estamos aquí no queremos que haya muerte. Entonces ahí vemos cómo el poder real, en el caso del alcalde, en el caso de los bomberos, en el caso de los basureros, en el caso de la conexión con ensayos sobre la ceguera, como he indicado antes, como ocurrió en la pandemia, que en las crisis se muestra la fortaleza del pueblo y si el poder es legítimo o no. Entonces se soportan las cargas. Bueno, he dejado esto un poco cojo, pero bueno, también quería destacar que una cosa de los que no ha mencionado Melvin es el evento. Bueno, porque si mencionamos todo, pues al final son 3 horas de grabación. Quería rescatar el momento en el cual hay un evento de intento de huida de los que han votado a los partidos de la izquierda, de la derecha y del centro, porque temen que vayan a ser ajusticiados en la ciudad ante el estado de sitio. Es decir, el gobierno no ha tenido en cuenta, o sea, al sitiar en la ciudad no ha tenido en cuenta cómo se podían sentir los que así habían votado como minoría a los partidos. Y lo que tengo aquí puesto es, en ese intervalo de tiempo en el cual hacen la mudanza, intentan ir, les paran en la frontera, irónicamente habían organizado todo menos el contactar con el ministro para que estuviese enterado, es decir, que habían pensado en todo menos en lo fundamental, que era que quienes estuviesen en la frontera a la que iban estuviesen informados. De repente, cuando llegan y tienen que resolver, el gobierno que se ha ido tiene que resolver esta situación de los huidos que han votado, al final vemos que el gobierno vuelve a instrumentalizar a los huidos para, en primer lugar, que la epidemia blanca
del voto no se extienda por el resto del país. Y en segundo lugar, como que intentan que pase lo que pase, instrumentalizan a esas personas que están huyendo y las vuelven a echar hacia el origen de su sufrimiento, que en principio era la ciudad. Y en ese transcurso de que el último coche va dando la vuelta y a su vez la fila de coches kilométrica va dando la vuelta, el reportero de televisión va narrando cómo están volviendo a sus casas y cómo se van a enfrentar a la multitud que tienen enfrente, que supuestamente es la minoría que ha votado frente a la epidemia blanca. Y resulta que el reportero está diciendo, va a ocurrir una barbaridad, estamos presenciando algo que probablemente se desenlace en un montón de violencia, no sé qué, y justo cuando vemos el primer contacto en esos dos bloques, lo que hacen los lúcidos, o los llamaremos, es ayudarles para que vuelvan a meter todos sus enseres en sus casas y pese a lo que se cuenta a nivel mediático o a nivel del gobierno, no se produce en la realidad porque un vecino no quiere que su vecino sufra. O sea, si tú sabes que tu vecino ha intentado huir del estado de sitio y vuelve, o sea, ¿por qué vas a robarle? ¿Por qué vas? O sea, en este fragmento, igual que en el ensayo sobre la ceguera, que es una crisis mucho más evidente que la crisis que se está viviendo en esta ciudad, vemos cómo la solidaridad triunfa porque al final quien tiene legitimidad es la parte que representa al pueblo, que es más humana. El gobierno en ningún momento está siendo humano y está intentando servir a la ciudadanía diciendo, ¿qué queréis? ¿Qué apetece? ¿Disolvemos las Cortes? ¿Declaramos una constitución y establecemos otro sistema democrático? En vez de escuchar, en vez de servir, en vez de empatizar, siempre se instrumentaliza para quedarse en el poder y a través de la mentira pues no lo consiguen. Y sin embargo los lúcidos, precisamente por esta característica de ser lúcidos, hacen cosas normales que no esperan los medios de comunicación que lo hagan. Y yo creo que este sería el final, salvando que habrá ya que comentar pues la ironía de la obra, más que el contenido, que ya lo hemos comentado, la forma. No sé por dónde querrá salir a raíz de esto, Melvin. Pues a mí me llama mucho la atención y gracias por tu intervención. Estoy pensando mucho en ello ahora. Eso ya modo de conclusión me hace pensar en la frase de George Orwell que dice, no se busca el poder para mantener la revolución, sino que se hace la revolución para mantener el poder. Recordemos que siempre hay personas que quieren el poder, personas que rechazan el poder, personas que huyen al poder y personas que luchan contra el poder. En este caso vemos al antagonista, que es el Estado, luchando por permanecer en el poder, por salvarse a sí mismo y su aparente institucionalidad, contra las personas que no están interesadas en el poder, únicamente están interesadas en vivir en paz, y lo demuestran cuando todo el gobierno se va, pero que viven constantemente acosadas por el gobierno, acosadas en el sentido de que buscan autores materiales intelectuales por el crimen, que los bombardean constantemente con propaganda, que crean narrativas falsas para legitimar actos ilegales. Todo esto, entonces nos podemos preguntar, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué lo están haciendo? Considero que una pregunta muy válida en estos casos es siempre preguntarnos, cuando leamos una noticia, cuando veamos un noticiero, un documental o algo, es ¿quién está detrás? ¿Quién es la persona o el grupo que quiere que yo vea esto? ¿Y por qué? Porque es muy importante para que nuestro pensamiento crítico se mantenga bien afilado. Porque a diferencia de la época de nuestros antepasados, que el problema era la carencia o total ausencia de información, ahora vivimos en una época de sobreinformación. Existe propaganda, existen medios de comunicación pagados y falsos, existen campañas publicitarias para generar tal o cual actitud en sus espectadores. Entonces, debemos ser muy críticos con la información que leemos, la información que consumimos, porque no sabemos cuál es la narrativa que están intentando crear. Especialmente hay que ser muy desconfiados con la propaganda que viene de los gobiernos, porque ya vemos qué es lo que hacen, cómo es lo que hacen
y porque no siempre los fines son lícitos o son correctos o son morales, pero ellos siempre van a intentar crear una narrativa. Y es ahí donde necesitamos estar con pinzas, tratar con los ojos bien abiertos y los oídos prestos para escuchar cualquier señal sospechosa, para ser críticos y no dejarnos llevar por todo lo que pasa hoy día. Y siento que esa es una de las mayores lecciones que Saramago me dejó leyendo este libro. Te dejo las palabras de cierre a ti, Pache. Sobre todo quiero destacar, volver a hacer incidencia en el comisario, porque es un personaje que empieza intentando investigar a la mujer del médico. Su arco de personaje pasa de ser parte del problema a darse cuenta de que simplemente no puede acusar a una persona. Lo que es el sentimiento de justicia prevalece por el sentimiento de la orden que le han mandado, y eso hace que literalmente le tengan que ejecutar. Aquí podríamos ver que, como he iniciado mi intervención al principio, vamos de lo general a lo particular. Lo general es que hay caos, que en un entorno caótico en el que se intenta acusar a una persona inocente de algo que no ha hecho, vemos como hay ciertas individualidades, como es la del comisario, que viendo el panorama decide rebelarse, pese a que va a ser penalizado, que al volver a hablar con el ministro, él imaginaba que le iban a destituir, le iban a quitar todos los honores y todo eso. Pese a eso, decide hacer lo correcto. Y el alcalde igual decide hacer lo correcto al ver el terror con la bomba con el cual el gobierno fuera de la ciudad, el gobierno huérfano de pueblo, ha decidido sembrar el terror. Pues quiero destacar eso, ¿no? El cómo, pese a esta ficción y la realidad en la que vivimos, no nos debemos fijar tanto en las narrativas que recibimos, como bien has indicado, de la propaganda o de ciertos medios que tengan intereses, o de ciertas personas que frente al miedo decidan ser egoístas o ser violentas, sino que veamos que el mundo funciona porque la gente decide ser bondadosa y ser solidaria, porque todos sabemos que con lo colectivo, con lo común, construimos unos cimientos mucho más sólidos y duraderos que con el egoísmo puro, y que la soledad solo conduce a querer mantener el poder de manera ilegítima y bajo cualquier medio, ya sea la mentira, o sea la violencia, o sea el asesinato, y que sin embargo la verdad, simplemente con la lucidez ejemplificada en todos los ciudadanos, en todos los pequeños personajes que integran esta obra, realmente es lo que sostiene a la sociedad, pese a que pueda tener el desenlace tan trágico que tiene esta obra. Si hacemos un ejercicio de cómo puede transcurrir la obra, pues al final habrá blancos, grises y negros, ¿no? Como en todas las historias, pero debemos intentar luchar porque haya lucidez en el mundo. Hace poco, lo pondré por aquí, me he visto un vídeo de un profesor de origen chino que está dando clases en Canadá, y habla de que cuando más brilla la luz es cuando más oscuridad hay. Y a lo largo de la historia hay ciclos de la historia a nivel, vuelvo a decir, a nivel general, no a nivel particular de cada ciudadano. Ha habido momentos de extremada lucidez y de, como puede ser, pues eso, la paz después de la Segunda Guerra Mundial, pero previo a esa paz y a ese renacimiento, por así decirlo, ha habido una época oscura de Segunda Guerra Mundial, de batallas bélicas incesantes. Entonces, eso, quería acabar con esta vibración, con esta armonía, con este pequeño sabor de boca de que ensayos sobre la lucidez y ensayos sobre la ceguera no habla con nombres propios, y hablan en personajes que podríamos ser cualquiera en una situación al azar, y de que la lucidez la tenemos ahí, solo que cuando nos enfrentamos a los verdaderos desafíos, esa lucidez sale a relucir, pese a que hay tantos agentes y tantos actores que no quieren que eso pase. Y, por ejemplo, lo que también pasa, además de los medios de comunicación, creo yo, es que en las escuelas nos enseñan a ser ciudadanos críticos, porque en las escuelas se enseña a ser trabajadores, ya no se enseña educación a la ciudadanía, se enseña a que sepas manejar tu cuenta corriente, o sea, que no
Se enseña a que sepas de dinero y que sepas accionar diferentes botones en el paquete de Excel, en el paquete de Word, en el de Office, que sepas programar, pero no se enseña a que seas solidario con tus vecinos, no se enseña a que la democracia representativa a la que estamos acostumbrados se ejerce cada 4 años, pero si tú te juntas con los trabajadores de tu nación y hacéis una huelga, el país se para. O sea, tú puedes votar cada 4 años, pero puedes hacer huelgas cada día. Entonces, hay que tener atención con las narrativas, porque donde está la democracia es donde yo creo que hay más democracia en la solidaridad de los sindicatos, intentando parar un país, intentando que toda la gente tenga educación, sanidad y alimentos básicos y vivienda digna. Hay mucha más democracia en esos movimientos que pueden ejercer la democracia en cada huelga que no en los votos cada 4 años o cada 6, que están muy influenciados por las narrativas de medios de comunicación que la gran mayoría no son propiedad de los ciudadanos. Entonces, es una conclusión muy amplia, pero bueno, yo creo que es un poco lúcida frente a lo que tenemos delante. Da el último detalle o el último brillo, Melvin, y ya cerramos. Pues con todo esto, muchas gracias, Pache. Hemos hecho un análisis bastante interesante de el ensayo sobre la lucidez. Este libro me gustó mucho, realmente me conmovió y se lo recomiendo a todos, junto con el ensayo sobre la ceguera, porque si lees uno y luego lees el otro, la experiencia se torna en algo más rico, más provisto de sentimientos, más profundo. Entonces lo recomiendo. Es un libro que está más vigente que nunca en esta época de sobreinformación y de mentiras, y que la única manera de ser solidario y de estar lúcido es al cuestionarnos y al preguntarnos dónde estamos parados, por qué hacemos lo que hacemos y quién está detrás de lo que quieren que hagamos. Y realmente es algo muy interesante. Gracias, Pache, por este momento.